Hola, soy Pamela. Estoy volviendo a activar esta cuenta. He tratado de hacer este video muchas veces, pero mi teléfono no grababa y eso es muy simbólico. Debe ser porque yo me he resistido mucho, mucho a hacer videos. Y ahora me estoy atreviendo porque ahora, ¿qué más hay que perder? No sé. Mi situación personal en el mundo ya. No sé, no, como que no hay espacio ni tiempo para la vergüenza o para, no sé, para dejar de hacer lo que uno realmente quiere hacer. Entonces, por eso estoy aquí. Tenía este plan de hacer este video. Sí que les cuento. Bueno, soy Pamela, mi cuenta de Instagram se llama Asiotus ahora. El nombre viene del Asio Otus, es un búho que es europeo, que es mi animal de poder, no solamente simbólico, sino que fue mi maestro, especialmente hace 2 años, pero desde ese momento no ha parado. Es el animal real. O sea, en este caso yo siempre lo tengo conmigo, gracias a mi amiguita que me lo regaló. Pero sí, el búho es mi maestro. El verdadero búho, el real, el de carne y hueso. Mm, ¿Por qué? Porque, bueno, quiero contar historias de la terapia que yo ofrezco. En este caso voy a empezar con mi propia historia, con mi propia terapia, que yo misma me hice de alguna manera, aunque sí he retomado otras terapias de otras personas. Muy buenos terapeutas, I love you. Eh, pero me interesa contar esta experiencia porque está relacionada con lo que yo ofrezco, que es mi experiencia con el miedo a la oscuridad. Yo siempre le tuve mucho miedo a la oscuridad, terror, así como despertar en la noche, ir corriendo al baño, como los videos que salen en internet, en los memes. Bueno, yo era así. Mi hermano se acuerda que tenía que mirarme cuando iba al baño de noche. Yo le decía, mírame. Eh, eh, bueno, lo relevante de esta historia es el miedo a la oscuridad. ¿Y por qué el búho es tan importante? Porque la oscuridad pasó a ser mi amiga, mi aliada. Aprendí a disfrutar la oscuridad, a estar en paz con ella, a beneficiarme de ella también. Y eso gracias a este búho. Cuando me estaba divorciando, cuando me divorcié en realidad, me quedé sola, yo vivía en Europa, en Viena, ahora vivo en Chile desde hace 2 meses. Vivía en Europa, en Austria, y empecé a ir intuitivamente a un parque que hay en Viena que se llama Augarten. Bueno, cuento entre medio que soy terapeuta eh, de terapia narrativa y también terapia de trauma, y a estas terapias les meto elementos de muchas otras cosas, incluido el teatro del oprimido, por ejemplo, el tapping, el FT y, bueno, las constelaciones familiares, todo junto. El tema es que estaba en Viena, empecé a ir a este parque con la cámara y empecé a ir todos los días, a muchas horas. A muchas horas significa mañana, tarde, noche, y por siempre unas 2 horas. Entonces a veces me repetía la mañana a la tarde a la noche, a veces las tres, y empecé a entender muchas cosas de la naturaleza, como los ciclos y también cómo se despierta la vida y cómo se manifiesta la vida a diferentes horas del día. Esto es en el medio de la ciudad, entonces estaba en esto de
ir constantemente porque lo necesitaba mi alma. Y empecé a escuchar. Primero escuché un búho, pero el sonidito como el reclamo para pedir la comida. Entonces ahí vi mi primer búho bebé, mi primera cría de búho. No muy cerca, pero se veía desde un árbol y se veía cómo veía su cabecita y llamaba a los papás. Entonces, eso fue como el comienzo. Después, porque también soy pajarera, avistadora de aves, un día empecé a perseguir al pajarito que metía un determinado ruido, el chic, y lo quería encontrar. Y es un pajarito que se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Entonces me metí en los arbustos, porque en este parque hay como parches de bosque. Entonces uno se puede perder en el bosque. Y ahí buscando este pajarito, porque hacía así, lo encontré en un momento, me costó bastante, y encontré que él estaba reclamando a otra cosa. El pajarito estaba acosando a alguien y estaba acosando a un búho. Para mí fue el primer búho que yo encontraba así cerca y sin que sea evidente, porque estaba silencioso y muy escondido. Y estaba en un árbol y estaba puesto a la altura de mi cabeza. O sea, ni siquiera estaba a la altura. Eh, me, me pareció tan increíble porque fue una sorpresa muy repentina porque recibí como o vi esa energía gigante que tienen los búhos. No es como los pajaritos más chicos, que es más livianito, el búho es más denso. Entonces era mucha presencia. Y, y lo vi como movía su cabeza para allá, para acá, me vio, no le importó, tranquilito, en paz. Y el pajarito acosándolo, y él así. Lo más o sea, en paz, nada lo inmutaba. Se veía a la gente pasar al otro lado de donde yo estaba, en pleno día. Y no sé, para mí fue increíble. Y fue tan increíble que lo empecé a ver todos los días. Y empecé a perseguirlo. No lo veía siempre, pero empecé a entender un poco su comportamiento, cómo iba cambiando de posiciones, de lugar. No, no siempre, o no muy lejos, se movía como 50 metros y las otras aves muchas veces me lo anunciaban, porque no solamente este pajarito lo acosaba, sino que estaba también el mirlo, que lo molestaba mucho, porque las aves que son presas no quieren tener depredadores cerca. Entonces lo tratan de echar, le vuelan encima, tratan de chocarle la cabeza, y eso lo vi varias veces. Y para poder verlo muy intensamente, mucho, tuve que empezar también a ir de noche al parque. Y este parque es muy oscuro. O sea, muy, 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 muy oscuro. No hay luces artificiales adentro. Y como tiene estos parches de bosque, en el bosque los árboles hacen más oscuridad. Entonces no me quedaba otra que tener valor, porque el deseo y el impulso de ir a deleitarme con el búho era muy grande. Así que empecé a ir de noche. Al principio me latía el corazón muy fuerte. Em, Hasta que, sí, no sé, fue demasiado placentero. Me pasaron cosas tan lindas y siempre en calma. Entonces no había nadie de personas, o si es que había alguien oculto, no lo vi, porque puede que haya algún oculto. Y no me lo encontré. Em, Me encontré con o otros búhos, porque había más, volando.
sin que me vieran. Entonces podía ser que yo fuera por una calle dentro de este parque o camino y el búho iba pasando así, justo. Entonces yo lo veía pasar volando bajo delante de mí. Y después cuando salía podía verlo volando como se alejaba. Mientras estaba oscuro. Y era algo tan mágico que me sentía unida a Dios. Como entender la obra de Dios. No sé cómo explicarlo. Simplemente sentía así. Como, como sublime. Además porque es tan silencioso. El vuelo del búho no se siente, es muy silencioso, no se oye nada. Entonces el aleteo, todo es suave. Y también no es solo el sonido suave, sino que el movimiento. Me pasaron muchas cosas lindas. Por ejemplo, cuando una cría se vino volando hacia mí y bajó en altura, estaba en un árbol, me vio de curiosa, se vino volando, bajó y yo no sabía qué iba a pasar. Y cuando estaba más cerca, subió. Cuando estaba donde mí, empezó a dar vueltas en círculo sobre mi cabeza para mirarme. Y después se posó en otro árbol. O sea, después de eso yo estaba, o sea, en el cielo. Y me podía olvidar de todos mis problemas. No me importaba nada. No importaba lo que pasara en el mundo, nada. Era mi momento sagrado. Así que la oscuridad se empezó a volver también mi momento sagrado. Porque en la oscuridad todo se oye mucho más intensamente, se vive más intensamente y empiezan las imágenes, las fantasías terroríficas también más intensamente de noche. No o imaginarse cosas cuando uno va a acostarse y cosas. No es coincidencia que pasen de noche. Es el momento donde hay espacio. El día está lleno de movimiento, la noche está calmada. Quiero decir que en la noche hay cosas muy mágicas, muy importantes, que, nos, que pueden ayudar a que uno se encuentre a sí mismo. Cuando he tenido, bueno, pasé por momentos muy difíciles y lo que me ayudaba en la noche era justamente salir a la calle, irme a un parque, lo que fuera. Ahí mi sistema nervioso se calmaba automáticamente. Si les comparto esto porque después yo empecé a compartir esto de hacer los paseos en la noche con amistades que también entendieron esto y espero, creo que también les ayudó. No sé, se siente demasiada paz, lo que no es lo más común porque la noche está rodeada de historias de terror. Lo terrorífico pasa de noche. No puedo ir para allá porque es de noche. No hay que salir a la calle porque es de noche. Me va a pasar esto de noche, esto lo otro de noche. Em, por suerte, yo encontré este otro aspecto de la noche, que me parece un aspecto más importante y más real también, porque no es una historia, es una vivencia. Yo crecí también con miedo a la noche afuera por todo esto de inseguridad, siendo mujer, etcétera. Entonces, y pasaron cosas también de noche que desjustificaban este miedo. Por suerte, tuve mi oportunidad de vivir en otras culturas donde en la noche es menos peligrosa, sobre todo para las mujeres. Y, pero eso también lo he podido traspasar de vuelta a mi país. O sea, no se quedó solamente que allá es más seguro y acá todo sigue mal. No, yo sigo
haciendo estas salidas, no todos los días porque no he tenido tiempo últimamente, pero sí es de mis momentos favoritos, de mis actividades favoritas. Me encanta salir, tengo la lámpara en el bolsillo, la uso solamente cuando es demasiado necesario, si no la tengo guardada, porque me perdería la oscuridad. Yo sé que hay personas que han pasado por cosas muy horribles de noche. Se comprende ese miedo y por eso les cuento esto, porque hay otro aspecto que está, digamos, oculto todavía y que está alimentado por historias, más historias, o sea, además de la experiencia personal, está alimentado por historias de otros, del me contaron, o también de las noticias, etcétera, y me parece un poquito bastante perjudicial para nosotros mismos, porque de verdad yo creo que tiene un efecto terapéutico, sanador, y que y yo creo que este mundo necesita más paz. Todos necesitamos más paz y la noche es un recurso muy, muy fuerte, potente para encontrar esa paz, aunque sea por momento. Sí, yo creo que esto también lo pude hacer, porque como dije, yo le tenía mucho miedo a la noche, porque como practico estas terapias, hay algunas cosas que yo ya sé sobre cuál es un miedo racional y un miedo irracional. Y cuando un miedo es irracional, eh, no es lo más recomendable dejarlo así, sin tocar. O sea, ha llegado el momento oportuno, ojalá se pueda tocar. Y ese miedo irracional se puede desactivar para que se vuelva una preocupación normal, ¿ya? No sea esto que a uno lo paraliza. Se puede desactivar con terapia de trauma, por ejemplo, o también incluso la terapia narrativa, dependiendo si es un síntoma o si la causa está, o si se quiere ir a la causa. ¿Ya? No todo el mundo es capaz de ir a la causa de un trauma. Y hay tanto trauma escondido que es bueno ir a tocarlo de a poquito, darle como un espacio a, a nuestra, ¿cómo decir? Que no quiero decir resiliencia, como el músculo que nos ayuda a enfrentarnos a las cosas, a ejercitarlo, darle más fuerza, pum, 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 ejercitarlo, ejercitarlo, a través de los tratar síntomas para poder llegar luego a la causa. Es un proceso muy bonito. No es necesario ir a sufrir para tocar un dolor. Se puede ir suavemente y solo se llega, por lo menos ese es mi enfoque, llegar hasta la sabiduría, donde la sabiduría de la otra persona lo permite. Iba a decir algo más, pero me arrepentí. Ya, esa es mi presentación de hoy día. Para la próxima les cuento la historia de una clienta y nos vemos. Que tengan una linda semana.